ex convento de Tepoztlán. Ubicación, país y año. El antiguo convento de la Natividad de María, en Tepoztlán, Morelos, es un edificio histórico representativo de la arquitectura religiosa en Nueva España. Fue construido por los indígenas tepoztecos, bajo las órdenes de los frailes dominicanos entre 1575 a 1580, dedicado a la Virgen de la Natividad. Como resultado de la aplicación de las leyes de reforma, en 1857 se interrumpió la vida religiosa en el inmueble, que fue abandonado y temporalmente convertido en cuartel de las tropas del emperador Maximiliano de Habsburgo. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, nuevamente albergó el sacerdote encargado de la parroquia adjunta, pero la revolución volvió a quedar en el abandono, con periodos de ocupación como cuarteles de las tropas carrancistas y zapatistas. Características formales. Esta estructura consta de 5 patios, 3 de ellos rodeados por crujías, de 2 niveles cubiertos con techumbres de bóvedas de aristas en la planta baja y vigueras en la planta alta, además del importante templo barroco de San Francisco Javier, varios molinos de trigo y otras iglesias con la advocación de San Pedro. Los patios claustrales son conocidos actualmente como de los aljibes, de las cocinas y de los naranjos. También cuenta con un patio en el que se sembraban plantas medicinales, el área de la enfermería y otro conocido como de servicio, pues ahí se desarrollaban las actividades vinculadas con las labores del campo de las tierras que pertenecían a este colegio. Este patio estaba la hospedería. Esta comprende de las habitaciones que se ubicaban en la planta alta, hoy asignadas a la hostelería y restaurante. En las secciones norte y oriente del patio de trabajo, y cuyo acceso era por el portón del campo, para evitar que los huéspedes ingresaran a la clausura. Características espaciales. De acuerdo con los comentarios de los visitantes, es un lugar con encanto especial. Durante todo el recorrido no se pueden dejar de apreciar los dibujos en las paredes y techos, las puertas y los jardines. Al subir hay una terraza en la que la vista al cerro es simplemente hermosa. Vale la pena la visita. La arquitectura es impresionante. Características técnicas. El convento fue construido por los indígenas zapotecos, con piedras talladas unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. Características y significado. En 1935, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas Moreno, lo declaró Museo y Monumento Histórico, y en 1939 lo entregó en custodia al recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia. El edificio es de interés porque, además de su arquitectura, alberga un amplio centro de documentación sobre el estado de Morelos y en particular de este poblado. El conjunto aventonal conserva vestigios del desarrollo de la vida religiosa en Tepoztlán, así como gran parte de sus aplanados y de sus pinturas murales originales. En 1993, estas últimas fueron restauradas por un especialista del INAH. En diciembre de 1994 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, como parte de la ruta del exconvento de las faldas de Popocatépetl. Sus salas de exposición permanentes fueron inauguradas en 1999 y si bien está abierto al público desde 1990. Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ubicación, país y año. Con la llegada de los españoles a México en 1524, Hernán Cortés mandó a construir la primera iglesia en el terreno que hoy ocupa la catedral. Esta primera iglesia, de pequeñas proporciones, fue realizada con las piedras de un templo mexica, quizás el Teocalli. Ante la insuficiencia de esa primera construcción religiosa, en 1571 el arzobispo Pedro Moya, tercer arzobispo de México, y el virrey Martín Enríquez colocaron la primera piedra de la actual catedral. El arquitecto español Claudio de Arciénaga es el autor de las trazas en colaboración con Juan de Cuance. El templo se consagró en 1656 y el 22 de diciembre de 1667 se terminó su interior. Las proporciones colosales de este templo
Son en planta de 110 metros de largo por 55 de ancho. Su construcción se prolongó durante 240 años, entre 1792 y 1813. El arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsa dio fin a los trabajos del exterior de la catedral. Añadiendo elementos de estilo neoclásico, colocó la balaustrada, realizó las esculturas de la fe, la esperanza y la caridad y cambió la linterna de la cúpula. Características formales. Posee una planta en forma de cruz latina, con 3 puertas principales hacia el zócalo capitalino, siendo la del centro una puerta jubilar que solo es abierta en ocasiones especiales. El recorrido se realiza a través de un deambulatorio que rodea el coro y el área de los feligreses, en torno al cual se ordena perimetralmente 14 capillas, con diversas advocaciones, así como altares principales. Sus fachadas exteriores del siglo XVII son importantes. La catedral está adornada con esculturas de los apóstoles y 3 relieves. El central representa la asunción de la Virgen María a los cielos, y los 2 laterales representan la entrega de las llaves a San Pedro y la nave de la iglesia. En la parte superior se ubica un escudo de bronce con el águila nacional y el reloj rematado por las esculturas de Tolsa, la esperanza, la fe y la caridad. Características espaciales. Los visitantes han tenido comentarios como estos. Su interior es como ninguna catedral que haya visitado. Es enorme e imponente, con todo su retablo interior. Puedes caminar y venerar a todos sus santos si así lo deseas. Es la única que le puedes dar la vuelta completa en su interior. Su órgano es impresionante. A toda hora hay gente en su interior y el estado de su exposición está muy bien conservada. La parte exterior es hermosa, pero a su vez que ésta se está adentrando hay tanto que ver. Hay diferentes detalles que si uno se toma su tiempo puede quedar sorprendido por su historia. Características técnicas. La iglesia está compuesta por 50 bóvedas, 74 arcos, donde se asientan en 40 columnas, pero lo más interesante de esta construcción es su cimentación, ya que tuvieron que ingeniárselas con prueba y error, debido a que esta iglesia fue inspirada en la iglesia de Valencia, pero no tomaron en cuenta que el tipo de suelo no es el mismo, lo que causó problemas, ya que la Ciudad de México está sobre un lago, lo que hace que el suelo resulte ser famoso. Después de varios intentos se optó por copiar el modelo de los mexicas y se llevó a cabo una plancha de cascajo y piedra apoyada sobre estacas de madera a una distancia de 50 metros cada una, que en conjunto sumaban 22.000. Este ingenioso sistema de construcción de portación netamente mexicana ha perdurado hasta nuestros días, y a través de su evolución tecnológica, el principio básico se ha utilizado para construir todos los grandes edificios y monumentos existentes en la Ciudad de México. Finalmente, las estacas de madera del proyecto original pudieron resistir terribles sismos, incendios y hundimientos por más de 300 años. En 1964, el objetivo principal fue tratar de estabilizar los cimientos mediante un sistema de pilotes de madera de 25 centímetros de diámetro. Se sabe que la parte superior del pilote, alrededor de 3 metros, se fabricó de concreto a fin de protegerlo de agua superficial a nivel freático, aunque desconoce el número de pilotes que fueron hincados. Características y significado. Se considera una de las principales obras de arte de México. Sobresale su decoración externa en cantera gris, sus 16 capillas laterales y sus 5 naves. Fue dedicada especialmente a la Asunción de la Virgen María. Ha sido frecuentada por la población por 300 años. Forma parte de la historia de México. Fue reconocida en 1987 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Clero secular honorificus. Santuario Basílicas. Basílica de Guadalupe. Localizada en México, antes conocida como Nueva España, fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta. Su construcción comenzó en marzo de 1695 y abrió sus puertas el 1 de mayo de 1709. Durante este tiempo no era catedral
y en 1749 recibe el título de colegiata, lo que significa que tiene un cabildo a su orden. En 1904 fue categorizado como basílica, esto gracias a la devoción de sus fieles, tomando como significado suntuoso edificio público que ocupa un lugar preferente para el público. En el año 1976 fue cerrada por condiciones de conservación y reabierta el 5 de mayo del 2000, en el Segundo Congreso Eucarístico Nacional, donde fue catalogado como templo expiatorio y ahora solo conserva este título al haber sido creada una nueva basílica. Algunas de sus características espaciales y de ambiente son que en su interior el templo cuenta con una gran escala, no monumental, pero sí de gran altura. Sus columnas y detalles son muy bellos, aunque por todos los problemas estructurales que ha tenido se ha desgastado un poco. Tanto las decoraciones como los frescos, pinturas y muebles tienen colores muy vivos que le dan una belleza muy elegante, ya que el resto del recinto es de color blanco, haciendo un efecto muy armonioso. Otras de sus características son las formales y de estilo, las cuales dicen que el arquitecto Pedro de Arrieta colocó en cada una de las puertas un relieve con una de las apariciones a Juan Diego y las imágenes de los apóstoles y profetas. Las 4 torres, la cúpula y el arco poligonal sobre la puerta principal se colocaron para poder relacionarlo de manera simbólica con el templo de Salomón, que está descrito en la Biblia. La basílica es de orden corintio, la cual contiene 3 naves que se encuentran divididas por 8 columnas y cubiertas con 15 bóvedas. La central es más alta. En la parte media se eleva la cúpula sobre tambor y pechinas. Al fondo de las naves, conforme a la planta original, se erigieron sendos altares. De igual manera está compuesta por una rampa de piedra al poniente y amplias escaleras en la parte oriental, las cuales te permiten subir al cerro. A corta distancia de la capilla se encuentra una barda que imita el tramo de las escaleras, la cual contiene arriba un monumento de mampostería que semeja el palo y velamen de un navío. El altar fue cambiado en 3 ocasiones gracias a las diversas remodelaciones que ha tenido, siendo de baldaquino y mármol de Carraca el que conserva hoy en día, junto con unas pinturas de gran formato hechas en óleo. De igual manera, contiene columnas de granito escocés, esculturas de arcángeles de bronce en esta zona. En su aspecto exterior es sobrio de adornos, severo y poco monumental. Sus 4 torres son bajas, ya que se tenía la idea de dar más vista a la cúpula. Las portadas no contienen adornos barrocos. Sus retablos en cantera representan escenas de las apariciones a la Virgen. Algunas de las características técnicas de construcción son que se emplea el uso de pilotes en la cimentación, especialmente en el lado donde originalmente se encontraba el lago, para impedir que se siga inclinando más la iglesia. Las columnas que se encuentran en la parte interior sostienen la cúpula, que están rodeadas de concreto para fortalecer la estructura, dañada por las condiciones del subsuelo que al ser tan fangoso ha producido un hundimiento desigual. Los materiales empleados en la construcción son cantera gris y techontle rojo. Sus características de significado o concepto o esencia son: este templo fue elaborado gracias a la historia conocida por todos los feligreses, la cual dice que a Juan Diego se le apareció la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac y le pidió que edificara una iglesia en ese lugar para su adoración. En este mismo lugar, antes era usado para adoración de Tonatzin. Gracias a esto, primero se construyó una ermita, donde se colocó la imagen del manto de la Virgen, y al ir adquiriendo gran cantidad de feligreses, se necesitó crear un nuevo templo para poder albergarlos. Ahora toda la zona comprendida desde el antiguo vaso del lago de Texcoco y el pie del cerro de Tepeyac es conocida como Guadalupe Hidalgo, ya que es un importante sitio de adoración a la Virgen. Capilla de las Capuchinas, Ciudad de México. A solo unos metros de la calzada de Tlalpan se encuentra este lugar, el Convento de las Capuchinas. El proyecto fue inaugurado en el año 1960. Es obra del renomado arquitecto mexicano Luis Barragán, quien no solo accedió a hacer el trabajo gratis, sino que también a financiar parte de su construcción.
La ejecución de la obra se extendió por 7 años, dentro de los cuales este arquitecto iba definiendo paso a paso la inmensa cantidad de detalles que la componen. Entre sus características, podemos decir que es una edificación de estilo funcionalista. El primer espacio de recepción es un pequeño patio semi-hundido, con muros blancos, dentro de los cuales uno es el que lleva la cruz monumental empotrada, una pileta en cuyas aguas flotan flores blancas, de escala humana al espacio, y a su derecha se encuentra una celosía amarilla, que se refleja en esta agua y sobre la piedra negra. Esta grilla amarilla es acompañada de una pausada escalera que conduce a una capilla secundaria. En el otro extremo de la pileta se encuentra el acceso a la capilla principal, junto a una pequeña escalera de piedra. En este espacio se destaca por una blanca larga y muy simple que pareciera flotar, perpendicular a la pared. En el interior del espacio se utilizó un vidrio de color rosado, que ilumina el ambiente y le da una tonalidad de luz especial. Hacia un lado se encuentran las áreas privadas del convento, dispuesto sobre un terreno alargado, y hacia el otro se ingresa lateralmente a la capilla. La luz atraviesa unos vidrios amarillos, ubicados en una trama en el coro, inunda al espacio de un color acaramelado y presenta una capilla austera, con paredes de texturas toscanas y de colores ocres intensos. Los pisos son de madera y en el altar se destaca el trabajo escultórico de los rectángulos dorados diseñado por Matías Goeritz. En el costado izquierdo se ubica una cruz de madera iluminada directamente desde un ventanal alargado. Al costado derecho, separado por una celosía de madera en forma de grilla de color blanco, se encuentra una capilla lateral que suele ser utilizada por las familias de las monjas. Desde una rendija superior, la luz baña generosa el ambiente, mientras se descubre la triple altura de los muros, dándole monumentabilidad a la obra. En una entrevista dicen lo siguiente: Las Capuchinas es sin duda uno de los más altos momentos de la arquitectura litúrgica del siglo XX. A mí todavía me falta conocer a alguien de razonable sensibilidad, que no se ve radicalmente conmovido por el conocimiento de la capilla Las Capuchinas, sin importar creencias, ideologías, procedencias. Creo que es uno de los espacios más potentes y más expresivos que han sucedido en México de todos los tiempos. Es la obra religiosa del siglo XX. Hay una definición de Nacho Díaz Morales. Dice: la arquitectura es el arte de crear espacios que te impelan a realizar la función para la cual fueron creadas. La iglesia será aquel lugar donde caes de rodillas al entrar y sientes una presencia divina, y punto. Lo primero que hace es tomar la cruz y arrojarla al punto donde nadie vea la cruz. Lo que se podría ver, en todo caso, es el fantasma de esa cruz, el reflejo de esa cruz, cual entra a la luz y arroja la sombra hacia el altar. Barragán era un místico, independientemente de sus creencias religiosas y fuese de una u otra etiología. Era un místico y comparte la capilla de las Capuchinas con Matías Goeritz, esa mística. Lo que se logra en las Capuchinas es una luz filtrada con unas fugas de luz con el propio vitral de Matías. Es un trabajo donde no hay jardín, pero reverbera la emoción. Es un trabajo que sin Chucho hubiera sido imposible. El tono musical del color interior es tan importante que sin él no hay nada. Y evidentemente Barragán coordinando todo esto y haciendo la maravilla de las maravillas que hace ese lugar. En cuanto a su construcción, los materiales como la madera, el vidrio y el metal se mezclan en armonía. La capilla tiene 2 o 3 misas al día, hay 7 filas de bancas de madera que miran hacia el altar, y es evidente que en la sacristía no hay nada, es un lugar austero. Los techos son altos. Hay una cruz también muy grande y un ventanal de color amarillo cuya luz en el interior de color naranja se refleja dorada. La luz ilumina diferentes espacios a diferentes horarios. Puede tener significados y en el interior de la capilla nos habla de paz. La atmósfera del lugar enlaza un profundo misticismo de tradición y fe, con el más refinado modernismo arquitectónico del que Barragán representa mundial. El arquitecto Luis Barragán construyó el centro de Tlalpan una capilla en honor de San Francisco de Asís y su Cántico de las Criaturas, expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales, así como a las fuerzas de la naturaleza. San Francisco se refería a los animales como hermanos y hermanas de la humanidad, y era conocido por rechazar placeres y riquezas materiales. Esto inspiró profundamente a Barragán, quien afirmaba su devoción por el santo y su arquitectura era una muestra autobiográfica de austeridad y despego a los bienes materiales. Barragán mantenía el propósito de utilizar aquellos objetos mínimos para cumplir con las necesidades básicas para vivir.
una arquitectura que nos envuelve como presencia física simple y densa, imposible de describir, universal y actual. Catedral Basílica de León. Su nombre real es la Catedral Basílica Metropolitana de la Madre Santísima de la Luz de León, la cual es una iglesia de culto católico que se encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad de León, Guanajuato, México, sede metropolitana de la Arquidiócesis de León. La primera piedra de construcción fue puesta en el año 1760, pero la obra se vio paralizada en 1767, dejando los muros construidos sobre los cimientos y la portada del lado occidental. Se retomó hacia el año de 1830, cuando la familia de Obregón retomó las obras apoyados por el párroco José Ignacio Aguado. En 1842, miembros del ayuntamiento pidieron la cooperación de los vecinos para fondos de la obra, y se hicieron reparaciones en 1855. Características formales. La fachada principal tiene pilastras y cornisas con una greca sencilla y elegantes molduras. Presenta dos cuerpos. El primero cuenta con dos pares de columnas de orden corintio que sostiene un friso enmarcado en el arco de acceso, este de medio punto. El segundo cuerpo también presenta las mismas columnas enmarcando la ventana del coro, con un frontón interrumpido en la parte central por un medallón con el relieve de dos ángeles que sostienen el monograma de la Virgen. Presenta un pequeño atrio, rodeado por un muro bajo sobre el que descansa un enverjado de hierro. Cuenta con tres accesos al frente que son enmarcados con majestuosos pórticos con artísticas puertas que tienen relieves y calados. Del lado izquierdo se encuentra una estatua de Juan Pablo II. Esto quiere decir que se trata de dos torres de tres cuerpos de construcción idénticas. La del lado oriente fue terminada en 1876 y su pareja en 1878, con una altura de 70 metros. Al interior, la planta de la iglesia es de cruz latina con una sola nave de 72 metros de largo y 13 metros de ancho, y un crucero en cuyo extremo se ubican dos altares. En el resto de la nave se distribuyen 6 altares, 3 de cada lado. El altar original fue sustituido por el diseñado por Louis Long, y este a su vez fue sustituido por el actual en 1902, diseñado por Ernesto Brunel, ensanchando el arco del presbiterio y agregando el ábside junto con una nueva cúpula. La mayor parte del edificio está decorado en estilo neoclásico. El campanario ocupa el primer piso de las dos torres. En la torre sur se cuenta con 2 campanas, 2 esquilas, 2 campanas mayores y una pequeña campana dorada. La más pequeña de las 2 mayores es la que se usa para el llamado a misa, y logra sonar a más de 1,5 kilómetros de distancia. En la torre norte se encuentra el reloj, obrado y arreglado por el arquitecto y relojero Louis Long. Cuenta también con campanas y una matraca de 1,60 metros. Esto quiere decir que su planta es techada por 8 bóvedas y una cúpula central. Sus 6 capillas y su fachada ostentan los estilos arquitectónicos neoclásico y hasta Art Deco. Cada detalle de este edificio, desde sus puertas hasta sus altares, es considerado una verdadera obra de arte. Como características espaciales, se puede decir que es una arquitectura bella, llena de historia. Su gran tamaño la hace resaltar entre otras iglesias de la ciudad. Conserva como tesoro un óleo de la Virgen María, y en los días de mayo su rostro brilla con el sol. Los detalles minuciosos, tanto de su interior como de su exterior, las luces y los materiales, producen muchas sensaciones y emociones distintas que van desde armonía y pureza hasta asombro y grandeza. Las fachadas se encuentran completamente revestidas de cantera. Sus vitrales fueron fabricados en Múnich, Alemania. El altar principal, que originalmente presentaba un altar mayor de madera y no contaba con ábside, en 1889 fue sustituido por el que fue elaborado de cantera, y después suplantado por el actual, que está hecho de mármol italiano de Carrara, granito de Tennessee y bronce dorado, con columnas monolíticas. El piso de la iglesia entera es de madera de mezquite, un árbol propio de la zona, de gran dureza y escaso follaje. Y la sillería del coro es de madera labrada. Es una iglesia llena de mucho significado, principalmente para la ciudad y sus devotos. Fue consagrada a Nuestra Señora de la Luz, la patrona de la ciudad desde 1866, y es considerada una de las obras arquitectónicas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en Guanajuato.